Bienvenidos a un nuevo episodio de Cristo Centro de Todo. En el capítulo anterior vimos cómo Jesús ocupa un lugar de honor sobre toda la creación. Pero hoy avanzaremos unas páginas más para llegar a Génesis capítulo 3 y descubrir que desde ese momento existe una promesa de salvación para la humanidad. Justo después de la desobediencia de Adán y Eva, cuando el pecado entró al mundo, la muerte comenzó a reinar y la creación quedó bajo maldición. En ese momento, el más oscuro de la historia humana, allí la gracia de Dios resplandece a través de la promesa en Génesis 3:15. Dios dice a la serpiente que había engañado a la humanidad: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el episodio de hoy veremos la simiente. A partir de Génesis 3 surge una gran expectativa para la humanidad. La pregunta parece resonar en cada generación: ¿cuál será la simiente prometida? Simiente significa semilla o descendiente. Por lo tanto, con cada nacimiento en la humanidad, la esperanza era renovada. Por eso cuando nació Caín, Eva dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Quizá pensó que él sería el libertador prometido, pero Caín resultó ser todo lo contrario. Luego vino Set, Noé, más tarde Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, todos ellos murieron y ninguno venció al pecado, sino en muchas ocasiones fueron vencidos por él. La promesa aún permanecía abierta y el pueblo de Dios seguía esperando a la simiente de la mujer, el hijo prometido. La historia da un paso más en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y le hace una promesa muy similar. En Génesis 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Más adelante en Génesis 22:18 el Señor precisa aún más su promesa y dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ahora sabemos que el Redentor no solamente será simiente de la mujer en general, de cualquier mujer, sino que será hijo de una mujer descendiente de Abraham. Pero esta promesa contiene una verdad aún más gloriosa, que la bendición que traería esta simiente sería para todas las naciones, para todas las familias de la tierra. Y el apóstol Pablo explica la importancia que tiene esa promesa dada a Abraham, para que no sea confundida. Porque cuando Dios le dice que en su simiente serán benditas las naciones, no se refiere a su pueblo en conjunto. No se refiere a Israel como nación, que Israel completa será una bendición para el mundo, sino que Gálatas 3:8, ahí el apóstol Pablo dice que cuando a Abraham fueron hechas las promesas, en Gálatas 3 versículo 16, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Eso dice el apóstol Pablo y no puede ser más claro. La simiente es Cristo. La promesa entonces continúa desarrollándose a lo largo del Antiguo Testamento y vuelve a refrescarse a través de David. En 2 de Samuel, capítulo 7, versos 12 y 13, dice que se levantará un descendiente suyo, el cual tendrá un trono eterno. El profeta Isaías lo anuncia nuevamente: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, y serán, dice, sobre el trono de David. El profeta Jeremías también habla de este rey cuando dice: levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey. Entonces llegamos al Nuevo Testamento con una promesa bastante precisa
la simiente de la mujer sería un hijo de Abraham. Y aún más preciso, sería un hijo de David. Y Mateo capítulo 1 inicia de esta manera en su versículo 1. Este es el libro, dice, de la genealogía de Jesucristo, de su linaje familiar. Y dice, Él es hijo de David e hijo de Abraham. Para muchos lectores que no estén familiarizados con la cultura judía y con su ley, puede que una genealogía sea un detalle, algo insignificante. Pero para los judíos es un anuncio glorioso. Mateo está diciendo que la simiente esperada ha llegado. Porque Jesús es hijo de Abraham y Jesús es hijo de David. Jesús es la simiente prometida en Génesis 3. Y todas las promesas se cumplen en esa simiente. Habían pasado miles de años. Imperios habían surgido y habían desaparecido. Israel había vivido una gran historia. Muchos murieron esperando al Mesías, pero Dios cumplió su promesa. Pablo dice en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, que a Dios nunca se le olvidó. Dios nunca abandonó la promesa dada a Eva, sino que tenía un tiempo señalado para que ésta se cumpliera. Y eso ocurrió hace 2000 años atrás, cuando el ángel Gabriel se apareció a una sencilla mujer y le dijo: «Salve, eres muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Y le dice el ángel: «He aquí ahora concebirás, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, y éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará», dice, «sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Jesús es la simiente prometida. Y el resto del Nuevo Testamento no hace más que confirmar esta verdad. Pedro declara en Hechos capítulo 3 que Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Pablo lo dice también en 2 de Corintios capítulo 1, porque todas las promesas, dice, todas las promesas son en Él. Sí, y en Él, con tilde, está hablando de una persona, son en Él. Amén. Cristo es el cumplimiento de cada promesa hecha en el Antiguo Testamento. Él es la simiente de la mujer, la simiente de Abraham y es el hijo de David. Todo esto tiene profundas implicancias para cada uno de nosotros. En primer lugar, nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Si el Señor cumplió una promesa que tardó miles de años en desarrollarse, podemos confiar que cada una de las promesas que Dios ha hecho a su pueblo se cumplirán. En segundo lugar, tenemos que entender que toda la Biblia cuenta una gran historia que espera a un Redentor. Y la Escritura no son acerca de Abraham, de Moisés o de David o siquiera del pueblo de Israel. La Escritura completa es la esperanza de salvación que ronda siempre alrededor de Cristo, el Salvador. La promesa de la simiente nos asegura victoria. La serpiente, el enemigo, hirió al Salvador en el calcañar cuando Cristo fue crucificado, pero mediante su muerte y resurrección, el Señor aplastó la cabeza de la serpiente y aseguró su derrota. Y un día esa victoria será plenamente visible, porque Romanos 16:20 lo dice: «Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies». Pero ya el Señor lo ha vencido, porque nos dice la palabra del Señor en 1 de Juan 3:8 que para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Y Hebreos 2:14 declara que Cristo participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Entonces, mis hermanos, la historia de la redención comenzó con una simple promesa en un jardín. Un día vendría una simiente, un descendiente, que derrotaría al enemigo y salvaría a su pueblo de sus pecados. Y el Nuevo Testamento abre sus páginas anunciando que finalmente ese hijo ha llegado. Jesús es la simiente prometida. Jesucristo es quien vino para salvarnos. Y ahora la gran pregunta que tenemos que responder nosotros es si has puesto tu fe en el Hijo que Dios prometió y envió al mundo para salvar a los pecadores. La Biblia lo dice, porque no hay otro nombre bajo este cielo en el cual podamos ser salvos, solamente a través de Jesús. La gente espera que se levante una persona que resuelva los problemas de este mundo y no sabe que esa persona ya ha nacido y hizo la obra más grande por nuestras vidas. Jesucristo es la simiente esperada. Jesucristo es el descendiente que la humanidad necesita y ahora simplemente debemos depositar nuestra fe en Él porque la obra Él ya la realizó en la cruz. Que esta palabra quede guardada en cada uno de nuestros corazones. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo capítulo de Cristo, centro de todo.